Muy buenos días, tardes, noches, profesores, compañeros. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Eduardo Torres Niño y hoy vamos a hablar sobre el mensaje comunicacional y su significado. El mensaje comunicacional y su significado. El mensaje comunicacional se refiere a la información que transmite el emisor a un receptor. En el contexto del periodismo, el mensaje comunicacional puede ser de forma de noticia, de un artículo de opinión, una fotografía, un anuncio publicitario, el cual no va a tener un solo receptor, sino muchos receptores en un tiempo variado, porque puede verlo en momentos diferentes del día, cada uno de los receptores. El significado depende de varios factores, por ejemplo, el contenido del mensaje, qué información se está transmitiendo, el contexto del mensaje, dónde se transmite y cuándo se transmite el mensaje, televisión, radio, periódico, y el receptor del mensaje, quién recibe el mensaje y cómo lo interpreta. En algunos mensajes o en su mayoría, el receptor lo puede interpretar de manera diferente, cada uno de manera diferente, dependiendo de su perspectiva y su forma de ver la noticia. El análisis morfológico de un periódico, la morfosintaxis, identificar las partes del discurso, verbos, adjetivos y sustantivos, y su relación dentro de la estructura. Semántica, explorar el significado y el contexto de las palabras, frases y oraciones que componen el periódico. Y la pragmática es analizar la intención comunicativa del texto y su función dentro del lenguaje periodístico. A eso se refiere con el análisis morfológico del periódico. La estructura de un periódico. Esto en forma externa se puede hablar del formato. Este es el tamaño y el diseño de la página. La cabecera, el nombre del periódico, el lema y la fecha de edición. Secciones, noticias, opiniones, deportes, cultura, economía, naturaleza y infinidad de secciones, dependiendo del tipo de periódico. Y en los elementos de página hablamos de los titulares, la jerarquía y el estilo, el texto, las columnas y el cuerpo del texto, imágenes, fotografías, ilustraciones, pie de foto, todo lo relacionado con las imágenes. Y otros elementos podrían ser sumarios, recuerdos y publicidad. La morfología del periódico. Se refiere al estudio de la estructura y el diseño, tanto de su forma física como la organización de su información. Analizar la morfología de un periódico nos permite comprender cómo se construye el mensaje y cómo se busca influir en el lector a la hora de que el lector pues reciba el mensaje. Se divide pues en distintas partes. La portada, que es la primera página presente del periódico, la fecha y los principales titulares. Las secciones, las divisiones temáticas como noticias, deportes, cultura, economía, como lo nombramos anteriormente. Las columnas, eh, son divisiones verticales que tiene el periódico. Generalmente son dos o tres que organizan pues el contenido que se está mostrando. Y las imágenes, las fotografías e ilustraciones que son para complementar el texto anterior mostrado, mostrando cómo ocurrieron los hechos o cómo fue el resultado final de cualquier evento. Mi cuadro de análisis morfológico decidí dividirlo en cuatro columnas. La primera, elemento, descripción, función y ejemplo. El elemento de la primera fila es el titular. ¿Qué quiere decir este? Es el encabezado de la noticia. ¿Cuál es su función? Atraer la atención del lector y resumir pues, lo que se va a tratar, la información. Por ejemplo, el aumento de la inflación en el último trimestre. El subtítulo amplía la información del titular, proporciona más detalles sobre la noticia. Por ejemplo, los precios de los alimentos y la energía son los que más han subido. La tercera fila sería el cuerpo de la noticia, el texto principal de la noticia, desarrollar la información a detalle. Cuentan que la inflación ha aumentado un 5% en los últimos 3 meses, por ello, según los datos de varios científicos. La imagen, la fotografía e ilustración gráfico, sirve para complementar y dar acompañamiento visual a la noticia. Una fotografía de supermercados con los precios muy altos. Y el pie de la foto, el texto que describe la imagen, proporciona el contexto y más detalles sobre la imagen. Por ejemplo, los supermercados en San Cristóbal, donde los precios han subido 5%, 10% en los últimos meses, son tal. Y pues mostramos un supermercado. Para concluir, podríamos decir que el análisis morfológico del periódico nos permite comprender la complejidad, lenguaje, estructura y función comunicativa que tiene el periódico. Es esencial para la sociedad actual, ya que nos ayuda a comprender de mejor manera la información
quiere transmitir el periódico. Muchas gracias.